Bueno. Hola a todos, bienvenido a un nuevo video aquí en mi canal en YouTube. Hoy estoy muy feliz y también un poquito nerviosa. Nerviosa no soy mujer, pero nervioso. Y no es porque estoy aquí con dos chicas, pues tal vez un poquito. Pero porque vamos a probar dulces y comida de Suiza. Y yo soy muy orgulloso de los productos de Suiza. Y si ellas no van a gustar eso... Yo creo que es imposible que no nos guste. Sí, eso me gusta por escuchar. Lo menos de mí. Pero ella es muy grosera. ¿Por qué? Es muy exigente. Sí, la verdad sí, me gusta comer bien. Ay, no, vamos a ver. qué Pues tal. perfecto. Ok, pues vamos a probar todo y dime en los comentarios cuál querías probar. No sé, hay muchas cosas y si conoces productos de Suiza también dime en los ¿Y comentarios. cuál es la más by the way, popular? Ofo Maltine no es venezolano, solo para decir. Claro, Ok, eso. todos. Primero tenemos un queso con mi nombre, se llama Gerber. Y es un fondue que es muy famoso en Suiza y Emily he probado. Y yo tengo que decir que esto es como de un supermercado y es muy sencillo, pues no es como que comemos en Suiza, la verdad. Ok, marica, me vas a dar Pero- de uno de Suiza. Sí, Pendejo. pero pueden probar. Usualmente De uno es demasiado top. es por el queso. Ya va. Huele muy bien, Está quiero re decirlo. caliente. Huele Uy. riquísimo. Uy. Yo tengo muchas ganas ¡Oh! de comer. Come, yo quiero comer. Estamos todos. Oh, mi estómago. Mi estómago. Suena demasiado. Bueno, vamos a ver. Vamos a darle. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Rico. 1 a 10. Del 1 al 10. 1 es conorrea y 10 es chimba. Un 7. Buah, yo como Vamos a ver. 7. Vamos a El ver. Pues, 7, es porque he siete probado sí, mejores. Sí, obvio. Tu estómago. Sí, Oh. hace ruido. Yo no he comido, ¿No has comido? solo un agua que ahora yo quiero probar. Voy a Yo sí probar comí. también. Pero está muy rico. ¿No te Herbert. gusta? Estoy esperando que se enfríe. Herbert sabe muy bien. Se llama Gerber, por favor. Gerber. Y sí, yo sabe muy bien. Oh. Muy rico. Sí. ¿Cómo es en comparación con el queso de Colombia o Venezuela? Marica. Mm. No haga esa comparación. Rico. No haga esa comparación. No es tan, no lo, este no lo veo tan lejano, lo veo en los mismos niveles. Está muy rico. Yo le daría un 7.5. 7.5. 8. No, está bien. No, está muy rico. O sea, para hacer un fondue como sencillo. Y barato, lo consiguieron en el Ajá. de uno. No, No, eso es solamente importado de compró- Suiza. No, es porque estabas diciendo que el de Pero, uno. no, pero en Suiza se puede comprar eso muy barato, pues, por Mm. Suiza. Ok, ahora con algo que tal vez es más suizo que el queso, es difícil, pero esto es una bebida que se llama Rivella y es demasiado famoso en Suiza. Eso es el original que es rojo, también hay azul, que yo usualmente bebo sin calorías. Y es muy rico, es muy especial porque es hecho con como serum de la leche. Se llama así, algo así. ¿Qué? Sí, suena muy raro y yo estoy muy emocionado para ver Vamos. sus Ok. caras. Ok. Gigante. Yo tengo que decir que es mi Nice. bebida favorita de Suiza. Ese Ok. color y que sea algo de la leche. ¿Qué? El serum de la leche, sí. Pero es muy refrescante. No, está rico, está rico. Pero es como algo que yo ya he probado. ¿No sabe como ¿Sí? Mountain Dew o algo así? No sé, nunca he probado eso. Me gusta A mí la sí me cara. gusta. Es muy raro, ¿no? Ya, es que ¿Qué? es un nuevo sabor para mí. Y sí, es algo que no existe en otros países, yo creo. Yo nunca he probado una bebida así. Pues yo voy a beber Lo sabe también como a Hatsu de rosas. Hatsu. Sí. Eso puede ser, no sé. Rico, Oh. recuerdos de la infancia. Yo quiero estar en Suiza ahora. Eso es el único que tengo. Por favor. ¿Alguien envíame más de eso? Yo pago mucho dinero. La verdad, no soy pobre. Oh. Ahora te gusta. Es como inicialmente es muy raro, pero yo no conozco. Sí. Yo conozco solo 2 personas que no gustan eso. Es que no, es un sabor sí diferente. Pero todos los extranjeros inicialmente tienen la cara como, "Ey, ¿qué es eso?" No, no me sabe feo, para nada. No sabe mal, pero es como un sabor distinto. Sí, Los ingredientes. ¿Qué dicen? pues es milk serum. ¿Qué dices 1 a 10?
Yo creo 4. 5. 5. Me gustó, pero no sería algo que compraría para tomar Yo siempre. sí. Yo sí la compraría. Si estoy en una tienda, en Sí, un restaurante. eso, por ejemplo, yo siempre bebo en verano cuando hace Ajá. mucho calor. Ahí debe ser Es muy como mi refrescante. jugo de lulo de Suiza. Ah. Eso Eso es significa una confusión mucho. muy grande. No entiendo cómo viene de la leche. O sea, tiene lactosa. No creo que tenga lactosa. No No. sé, es el serum de la leche. No es la leche, es como el serum, la verdad no entiendo. Pero eso es algún derivado de la leche, algo que sale de la leche y la leche, pues, Sí. qué raro. Yo le doy un 9. 9. Rivella! Ahora Rivella, you have to sponsor me. You have to sponsor us. Sponsor us. Ok, todos, ahora tenemos algo que me gusta tanto también. Me gusta todo, la verdad. Es un chocolate, no es el más famoso, pero muy rico y no puedo explicar qué es exactamente. Es como con nueces. Avellana. No sé, voy a abrir aquí. Como si era una jumbo colombiana, pues. Digo yo. Vamos a ver. Voy a abrir y después mostrar en el cámara. Oh, Muy bonito. qué orgasmo. Presentación 10. Y usualmente si tienes eso solito, vas a comer así. Pero Ok. ahora... Pero como somos 3. Tenemos que compartir. Gracias. Ah, Gracias. Eso. Uy, está muy suave por dentro. Está Sí. como re suavecito. A ver. eso es algo que yo amo también. Es súper cremoso. Yo puedo comer 10 de eso. Es muy cremoso el chocolate. Es como... Mm. En Suiza decimos es como praline. No sé cómo se dice en inglés o español. Es como la Nutella, pero una consistencia un poquito más sólida. Sí, es muy similar que Nutella, la verdad. Sí. Yo me comería esa barra como en 3 días. Porque lo siento que es demasiado dulce. Entonces lo comería por partes. Al contrario, siento que no es tan dulce. A mí me parece muy dulce, pero me gusta. Me parece muy dulce, llena mucho la boca, es como pum. No es rico que sea una explosión de chocolate. Sí, y esto también es chistoso porque una chica muy famosa en Suiza siempre hace promociones de eso. Se llama Lara Gut. Siempre es, ay, me estoy comiendo ese chocolate. ¿Y cómo te parece? ¡Ah! Esa cara, ¿De qué? más o menos. cara No, de- me gusta, está muy ¿Sí? rico. 1 a 10, 10. 10. ¿Sí? ¿En serio? ¿10? Yo pongo 9. 9. Yo le doy un 7. 7. Está muy rico, pero no es como que me moriría por comprar uno. Yo sí. Por eso yo tengo que Comiste decir, todo. yo tenía 3 de eso y la idea era como, Uno para cada uno. sí, pero yo comí 2. Ok, ahora tenemos, creo, el chocolate más famoso de Suiza. No es mi favorito, pero el más famoso se llama Toblerone. Yo creo que se dice así, muchas personas dicen Toblerone, pero eso es un nombre de Suiza, pues, Toblerone. Pero... No yo en voy- Estados Unidos, ay, I want a Toblerone. Sí, dicen así a veces. Y yo voy a enseñar algo, una truco. Truco. Para cortarlo, a ver. Sí, ¿tú sabes? Ay, no. ¿Cómo? Ay, tiene las letras. ¿Qué? Sí, Nunca pero había notado muchas eso. personas intentan así, pero la verdad haces así. ¿Qué? Otra vez, ¿qué hiciste? Genial. No vi. Tú solo tocas así. Yo quiero. Ya va. Es muy ¿Y fácil. cómo hace la gente normal? Como intentan Al así. contrario. Sí, pero tú solo tocas aquí, Bueno, es a muy ver. fácil. Ah, sí, total. Como si haces... Ok, ahora funciona porque Estoy es un llena de poquito suave. chocolate. Sí, pero... Los tips suizos. ¿Cómo comer chocolate? Turcos suizos, para cortarlo. Y que mucha gente no sabe, No, huele delicioso, no sé. la verdad me gusta, ¿verdad? Debe. Y esta montaña, aquí es el Matterhorn, la montaña más famosa de Suiza y la montaña con las más fotos del mundo. Y para mí, yo he visto muchas montañas, es la montaña más impresionante. Es hermosa. Es muy Sí. impresionante. Yo voy a mostrar una foto que yo tomé, aquí, no sé dónde. Y sí, es ush. No, eso está delicioso. Aquí se dice en español porque yo he comprado eso aquí. Chocolate suizo con leche y nuggets. De miel y almendras, no sabía. Pero tú has probado eso antes también, ¿no? ¿Y cómo te parece? Muy dulce. Sí. No me gusta. Pero eso es porque es muy famoso, creo. Y no sé Hacen- por qué. O sea, hay chocolates mejores en Suiza que Ah, sí, Toblerone. muchos, obvio. Pero es el marketing. Porque eso es como, se ve muy chévere. Y también si abres, tienes como las montañas de chocolate, Muy no sé. creativos. Sí. 4.
¿No quieres más? ¿Cómo? No entiendo. No puedo creer. ¿Tú? Yo un 10. 10? Me encanta. ¡Woo! Mm. Suiza. Ok, entonces ahora tenemos algo que no es tan famoso. Yo creo es más famoso por los abuelos. Pues No. Emily. Mal parido. Estoy bromeando. No es abuelo. Y yo he comido eso muchas veces en como caminatas. Y la verdad no sé qué es, pero es rico. Se llama Biberly. Y si haces la traducción se llama como castorito. Castor. Sí, pero como un chiquito. Castorcito. Castorcito. Sí. Así, sí. Sí, podría ser, ¿no? Vamos a comer castorcito. Y eso, Ay, bueno, es muy Ay, lindo. ese lindo. huele muy raro para Es mí. muy bonito. Ay, no, huele como a cuca. Sí, tiene como, Cucas. Eso van a ser cucas. y tiene Van a como, ser cucas. tiene como fotos o algo. Huele a cuca. No sé qué es. cuca. Totalmente. Vamos ¿Qué a es ver si cuca? sabe como a cuca. ¿Algo pervertido o qué? Bueno, sí, también, pero no has comido cucas. Sí. ¿Qué es No cucas? he comido cucas. ¿Qué es cucas? Vamos a llevarla a comer cucas. Vamos. Ok. ¿Cucas es vagina o qué? Momento de comer cucas. ¿Qué? ¿Qué es cuca? ¿Qué es cuca? Ok, censurado. Bueno, vamos, let's go. No, eso va a ser en el video. A ver. Uy, qué rico. Ay, es muy blandito. A ver. Suavecito. El castorcito. Biberly. ¿Eso es canela o es? Mm, ¿Qué será? Tiene miel. Tiene ¿Puedo miel. Creo leer? que canela. Qué rico. Está re bueno. Azúcar. Así con miel. Ujú, Y almendras. ujú. Nueces. Esas cosas. A mí me gusta, pero no es. Mm. Yo creo No, los- no sabe como a cuca. no sé qué es cuca todavía. Huele a cuca, se ve como Cuca es una cuca, galleta pero no es que cuca. se vende aquí en Colombia. Una galleta que es así como morenita. Me gusta morenita, sí. No, ay, Michael, Dios. ¿Qué? No, morenita. ¿Qué? No entiendo nada. Ya, ok. Yo después 8 meses en Colombia. Está re rico. Mm. Me ¿Quién quiere encantó. más? Yo. ¿Tú quieres más también? Por favor, mi temita. Yo le doy un 10. Yes, en serio. A la verdad yo Me creí que fascina. eso no sería como... A mí me fascina. Yo me Mejor. comería 3 hoy mismo, 4. Ah, sí, sí, Con eso. un cafecito. Con café. Sí, sí, eso es. Oh. Sí, eso es la verdad. Si comes uno de esos Ujú, y tienes más, Los no comes. puedes parar. A veces yo tenía como 4 ujú. y yo comí siempre todos. Es como no puedes parar. Y es fácil de encontrar en las tiendas. Es algo que Sí. se encontraría fácilmente. Sí, eso hay como en las tiendas chiquitas y en las Mm. montañas. Esa es una parte con muchas montañas. Como en típico. Sí. En Appenzell se llama. Mm, Por eso se llama. ¿Intentas leer? Pastorcito. ujú. Ay, marica, déjame Sí. nacer otra vez. Echte Appenzeller Barley Weber gefüllt. Apercerle, Barbie, Yo no sabría. Yo voy a intentar. el parido gringo. A ver. Pero eso es alemán, no alemán de Suiza. Yo no sé. Echte Apfel Barley Biber de Purre. Tienes acento. Marica, tienes acento ¿Tienes- francés. Sí, sí, acento. Lo leí muy francés. ¿Y cómo se dice en alemán de Suiza? Achte Appenzeller Barley Weber gefüllt. Beverly Barley. Pero eso Barley es Biber. francés. Fourré. Purre. No sé qué significa. Ok. Qué sorpresa, tenemos más chocolate. Porque en Suiza todo es chocolate. Eso es de Lindt & Sprüngli, que es, yo creo, la marca segundo más famoso después Toblerone. Total. Y yo tengo que decir, Lindt no es el mejor chocolate de Suiza, pero es muy buena calidad y muy caro. ¿Qué nos cabe en Suiza? Gracias. Pero eso no es muy Gracias. dulce. Es tal vez para ti. A mí me encanta. Eso es amargo. Ah, El yo chocolate. como todo. ¿Sabes que una de las cosas que me enseñaron cuando fui a Suiza es que ese chocolate no se mastica? Solamente lo No colocas en la puede. lengua. No puedo. Momento de apreciación. Todos así. Gracias para la persona que Creo la caja. sí, el chocolate. Fue en Mm. México, creo. Amo a los mexicanos. Mm. Pero sabes que el primer chocolate con leche Ujú. era de Suiza. Mm. Oh, Mm. yo quiero comer Ujú. más. Para mí eso es 10. 10 de 10. 10. No, 10. 10. 9. ¿Sí? Oh, qué Claro. felicidad. Mm. Sin discusión alguna.
Y 70%. Si ustedes están en Colombia, pueden comprarlo, cómprenlo en serio. En cualquier supermercado, Carulla, de cadena lo encuentran. Yo solo creo en Carulla y Éxito. En D1 no hay. No es de uno. Yo no, amo obvio, D1, no. pero D1 no tiene, solo tiene vino de calidad. Muy bueno. El mejor vino de Pues, Colombia. ese chocolate, 10. Sí. Uf. Y ahora tenemos más chocolate, se llama Cagifret y eso es yo creo el chocolate favorito de mi papá. Cagifret. ¿Papá? No, la comida. Papá. De mi papá. Y se ve así. Y yo no sé qué es, la verdad, pero tampoco sé explicar en español. Mal guía turística, no lo contraten de guía. De guía de gastronomía. Ush. Ay, mira eso. ¿Cuánto quieres? ¿Saben qué es chistoso que estoy notando? Todos vienen como en ese papel aluminio. Como todos vienen en eso. Gracias. Sí. Ah, es como. Es porque por el aluminio se puede... It doesn't melt that fast. Y eso también es muy adictivo. No, está. Pero eso existe en otros Marica. países. Aquí no conseguimos esa galleta wafer con el chocolate. No. ¿Cómo se llama? Esa es galleta wafer con chocolate. En Venezuela hay algo parecido Ush, que se llama samba. ush. Y es así. ¿Sí? ¿Samba? Mm. ¿Y hay Pero aquí? este chocolate La que es es de Nestlé. divino. La que es de Nestlé o cuál. Pero eso no se compara a eso. Está No, muy- no, es que el chocolate es otra cosa. Está como tan suavecito, es como. Deli. Es que eso es que yo Deli, extraño de deli, Suiza. Aquí puedes comprar chocolate muy bueno. No, pero no sabes si. Pero es muy caro. En Suiza puedes ir al supermercado Migros o Coop, que es como los más baratos. No los más baratos, pero los más famosos. Y puedes comprar chocolate, un chocolate por $1, como 3,000 pesos, algo así. Y es muy bueno. No necesitas las marcas. Y todos los chocolates son muy buenos. Pero este chocolate sabe como a... No te sabe como a leche completa. Leche entera. ¿Leche entera? Ah, sí. No, leche de bolsita, no. Me sabe como a leche. Es muy ¿Quieres cremoso, es muy Más suave. leche. Más leche. ¿Qué? Marica, no entiende los chistes hoy. Yo sé que es Tómate leche. un vino del de uno. 1 a 10. 8. 9. 9. 9. Uy, mi estómago dice 10. mi estómago dice quiero más. Por favor. Eso va a ser en el video. Yo le doy un 10 también, imposible. que ¿Yes? Ush, estoy muy feliz. ¿Sabes que Tu yo? papá tiene buen gusto. Obvio. no. Es el favorito, es Es mi definitivamente. Ah. Y yo estoy muy feliz cuando la gente gusta las cosas de Suiza. Yo soy como un baby, como... Ahora voy a estar feliz Representando todo mi el día. país. Sí. Mi Y estómago también. hay más. Sí, mi estómago está muy Y hay feliz mucho también. más. Yo dije eso como 3 veces, que es la marca más famosa, pero otra vez, los Lindor, no sé cómo se dice en español o inglés, pero en alemán decimos como Lindor Balls, que suena como huevos, pero... Y hay como sabores diferentes. Aquí tenemos el rojo, que es el más famoso, con chocolate normal, pues, dice aquí. Sí, con chocolate de leche. Y tenemos con nueces, negro y blanco. A ver. No sé cuál. Hay con leche, Ajá. chocolate negro, nueces o blanco. Chocolate negro. Yo creo El es azul. azul. ¿Sí? Ok. ¿Y cuál quieres tú? ¿Tú has probado, no? No. ¿Nunca? No. Mi favorito son los dos. Rojo ¿Cuál? y azul. Y eso Estará rellenas de algo. sí, esos son como chocolate y al dentro es como fluido, chocolate fluido. A ver. Oh. Dios mío. Oh. Ahora pueden entender. Si Marica. yo a veces compro eso para como regalar a amigos de otros países, pero yo siempre como. Pero, no, y nunca llega. Sí, No. porque es tan rico. Marico, va a terminar con coma diabético. Sí, tenemos que hacer ejercicio. Ujú. La verdad yo nunca he probado eso con nueces. Voy a probar. Me voy. No. Precious. ¡Mi precioso!
Qué cosa tan espectacular. ¿Quieres probar otra? No, gracias. ¿Y tú, Emily? ¿Quieres probar otra? Es como las burbujas aquí en Colombia, Burbujas. pero no lo has probado. No voy a Bueno, dar igual, es opinión. una bolita la que viene en un papel dorado. Ujú. Y viene llena de arequipe, no de chocolate fluido, Ah. sino de arequipe. Es Ah. mi cosa favorita Sí. en el mundo de chocolate. Tengo que probar. Ahora esto es muy parecido, pero en vez de arequipe es chocolate. Está delicioso. Sí. ¿Qué dice el estómago de Michael? Escuchemos. No está hablando, no está hablando. ¿No le gustó? Oh. Espera, ¿No le espera. gustó? ¡Qué chimba! Pero eso yo tengo que decir es muy costoso, pero a mí me encanta porque es como un regalo perfecto. ¿Qué tan costoso? ¿No es algo Porque como normal para darle a sí, los amigos? y eso puedes comprar en todo el mundo, en Colombia, en Suiza, en Estados Unidos, en Kenia, en todos los países que yo he estado, eso hay en los aeropuertos. Pues Sí. un regalo perfecto para mí. Si Para quieres, mí también. si quieres regalarme algo, Jugo de lulo. no chocolate, y jugo de lulo. Chocolate de lulo. Ok, ahora tenemos el último del vídeo. Es algo también muy famoso de Suiza. Se llama Ovo Maltine. Tenemos aquí también. Y eso, en serio, todos los suizos beben eso. En invierno, cuando hace mucho frío, vas a un restaurante, un café en las montañas y bebes eso. Es muy chévere. No sé si es... Debe ser Está muy caliente. Si puedes probar un poquito. Uy, huele muy rico. Sí, es muy rico. Mmm. Es como aquí beben chocolate con queso, es como es, sin queso. Y mejor. Ahorita está rico. Fue puta que rico. Sí. Debe Y estar me gusta rico. porque no tiene mucho azúcar. No tiene azúcar. ¿No tiene azúcar? Pues tiene azúcar, pero no adicional. Pues no le echó Excelente. azúcar, él no le echó Sí. azúcar. Pero Reina Ovo con Maltine azúcar. hay en muchos países, pero Suiza es el único país que no hay como los químicos. Si compras eso en Estados Unidos o otro país, es muy diferente. Porque yo he probado en Estados Unidos y fue horrible. Con mucho azúcar. Sí, con mucho azúcar. Pero me gusta porque no tiene... Sí. Ella gusta más con azúcar. Y que... Obvio, sí. Déjenme mi corona a mí. ¿Qué? Más bromas Chocolate que no- corona. Chocolate Ah, corona. total de barra. Chocolate de... Ah, eso es como cuando yo fui niño, Ay, siempre en las montañas. ay. Acaba de ser como Me el- imagino a la Michael. escena de Ratatouille. El niño gustó así todo. Y ¿Cómo que se Michael. llama? Oh, mi estómago otra vez, ¿has escuchado? ¿Ah? ¿Dónde está? Yo creo cuando me gusta algo mucho, es mi Le hace. estómago. El estómago. Pues cuando estoy con una chica y va a hacer eso, yo sé que es. Ay, no. Se llama stomach feeling, gut feeling. en Ujú. inglés. Eso es. ¿Qué? Pero es así, no, se siente como cosquillas, pero no es como que vómito, ve como que- ¿Vómito que? No, muy rico. Pues 1 a 10. Emily. 10. Yo un 2. Lo siento. Vaya, atende mi cara. Prefiero el Está bien, está bien. Milo, prefiero Los- el Milo. No, los gustos son... Milo hoy o a Milo no. Hoy. Marica, Milo. Ah, me voy. No, ¡No! lo siento. Ay, Jesús, no, esta gente es de otra generación, ayuda. Bueno, no, Es- ¿sabes no, qué es- es lo mejor? Estoy bromeando. Y hay generaciones diferentes. Sí. No sé cuántos años tenga ella, Sí, pero ella es abuela. ¿Por qué te dicen abuela? 30. La mejor abuela que habrás podido ver en tu vida. Sí, eso es verdad. No, mi abuela es mejor. Ay, sí. Mi abuela real. Sí. Bueno, Después. sí, diferentes Sí. generaciones. Es mis abuelas y después tú. No, es Milo no me gusta porque es de Nestlé. Y tú Ujú. tienen este. Es de una- Es. No voy a hablar de eso No, en hablemos YouTube. de- Ah, porque- bueno, lo siento. Sí. Hola Nos Nestlé. desmonetizamos. Si están mirando. Los queremos. Yo sí. Yo no. Sponsor. No. Divino. Me Ok, encantó. todos, muchas gracias por mirar ese video. Como yo dije inicialmente, dime en los comentarios cuál de los productos quieres probar también. Y me das muchos likes por ese video y también suscríbanse. ¿Se dice así? No sé. Suscríbanse. Si ellas pueden decir mejor, por favor. Suscríbanse. Y nos vemos otro día. Bye bye. Chao. Tschüss, tschüss.